Vamos a tener entonces la meditación en este día, la palabra de Dios que nos toca. Ustedes saben que estamos en una campaña que se llama Recalculando nuestra vida, recalculando nuestra vida. ¿Cómo va tu viaje en esta vida? ¿Cómo va tu viaje en esta vida? ¿En qué parte del viaje estás? No lo sabemos, ¿no? Pero algunos dicen, bueno, ya estoy al final del viaje. Otros están recién como parece comenzando, ¿no? Pero todos estamos en viaje. Mientras estamos en la tierra, estamos en viaje. Estamos en viaje. Ahora, ¿qué necesitamos hacer en este viaje? Necesitamos pensar si estamos manejando con rumbo, o si estamos tal vez manejando sin rumbo. ¿Qué pasa cuando manejamos sin rumbo? Y necesitamos un mapa, un mapa. Yo me acuerdo cuando comenzábamos los primeros viajes con mi familia en el año 96, 1996, que teníamos el autito, nuestro primer autito, y lo que hacía en cada una de las vacaciones que podíamos tomarnos en esos primeros años era comprar un mapa. Comprar un mapa. Iba al Automóvil Club, me compraba esos mapas grandes y marcábamos la ruta. A mí me encantaba marcar el mapa, marcábamos, mirábamos los caminos, por dónde ir, ¿no? El mapa que te indicaba cómo llegar al destino que habías elegido para vacacionar. Y entonces vos ibas en el auto y al lado tu copiloto, ¿no? Que era tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija o algún amigo, amiga, y llevaba el mapa, ¿no? Y tenía que ir mirando y diciéndote acá en la próxima bifurcación tenés que agarrar a la izquierda, a la derecha, ¿no? Y allí estaba, y a veces agarraba las dudas, ¿no? Y vos decías, pero a ver, dame el mapa a mí, ¿no? ¿No te pasaba eso de tener poca paciencia? Y, pero dame el mapa a mí, pensando que la otra persona no lo podía leer, ¿no? Y al final vos también dudabas, por supuesto, porque la otra persona tenía las mismas capacidades que vos, pero vos viste que como tenés el volante pensás que sabés todo. O cuando agarrabas un camino, ¿qué buscabas a veces? En esas rutas medias perdidas, un cartelito, ¿viste? Y en esas rutas medias perdidas del país no aparece ningún cartel. Vas manejando y no aparece, no hay ni un cartelito, y haces 50 kilómetros y no aparece un cartelito que te indique si vas por el camino correcto, porque vos sentís que estás manejando sin rumbo. Bueno, después aparecieron los primeros GPS y los mapas pasaron un poquito a dejarse de usar, ¿no? Ya casi nadie usa mapas. Y aparecieron los primeros GPS y queríamos el Garmin. Uy, mi primer Garmin, ¿no? Mi primer Garmin. Qué lindo tener un Garmin. El Garmin era el GPS que todos queríamos, era buenísimo, ¿no? Entonces los poníamos ahí con la sopapa que se ponía en el espejo y teníamos el Garmin enchufado ahí al encendedor del auto para ver hacia dónde íbamos. Pero también el Garmin pasó de moda. ¿Y qué agarramos? Agarramos entonces el teléfono celular donde tenemos Google Maps o tenemos el Waze, que allí entonces ya en el teléfono celular tenemos todo, y el Garmin lo tengo ahí con telarañas en mi auto, lo tengo todavía en el auto, no sé por qué, porque hace años que no lo uso, pero está todavía guardado en el auto el Garmin, que me había comprado mi primer Garmin. Así que, pero siempre necesitamos estar viendo si estamos manejando sin rumbo, ¿no? Porque manejar sin rumbo nos va a llevar a alejarnos del destino. Y también nosotros tenemos que saber si estamos enfocados en la dirección y en el propósito que Dios nos ha dado en esta vida. Hay una meta en nuestra vida, que es vivir el plan de Dios para nosotros, vivir el propósito de Dios para nuestra vida. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro lugar de destino es vivir ese propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Estás viviendo el propósito de Dios en tu vida? Mira, si vos tuviste la bendición de venir de una familia cristiana, si tuviste la bendición de ir a una iglesia y escuchaste la palabra de Dios, es tiempo de que esas verdades que te fueron enseñadas sean recordadas por vos. La palabra de Dios, ¿sabe lo que nos dice? Te invito a mirar en este libro del Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, así que debemos prestar mucha atención, ¿escuchaste? Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Acordate las verdades que aprendiste de la palabra de Dios. Acordate de las palabras que aprendiste en la palabra de Dios. No te olvides. Revisá, estate atento a ese GPS. ¿Estoy andando en las verdades que me fueron enseñadas? ¿Estoy andando en las verdades que recibí de la palabra de Dios? Porque eso no solo va a traerte
paz y bendición para vos, sino también para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, para tu familia. La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es andar en las verdades de la palabra de Dios. ¿Cuántos dolores vas a evitar en la vida de tus hijos si les enseñás esa palabra? Esa palabra se enseña compartiéndola y viviéndola. Así que déjale a tus hijos esa herencia de bendición, de compartir las verdades de la palabra de Dios, enseñándoselas, pero por sobre todo viviendo en esas verdades. Así que la palabra de Dios dice que tenemos que prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, para que no nos desviemos de ellas. Cuando vamos de vacaciones, acordate siempre que vos querés llegar a destino. No sé si te acordás de algunas vacaciones donde vas con el auto y tenés hijos, ¿no? ¿Viste cuando tenés hijos? Que cuando vas en auto, siempre alguno quiere parar para ir al baño, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vos te parás para ir al baño, diciendo, bueno, 10 minutos, 5 minutos, ¿por qué? Porque querés seguir el viaje, querés llegar a destino. Pero cuando tenés varios hijos, los hijos no se ponen de acuerdo cuando quieren ir al baño. Uno quiere ir en un momento, a los 30 o 40 kilómetros quiere ir al otro, a los 50 kilómetros quiere ir al otro, y cuando llegaste a los 80, el primero quiere volver a ir. Entonces vos te dan ganas de comprar bidones para llevar en el auto, para que cada uno hagan los bidones y los amenaza a decir. Ahora, si alguno más quiere parar, que se haga encima, ¿no? Porque vos ya querés llegar, no querés parar más. Pero a veces, en la vida espiritual y en la vida toda, nosotros solemos parar continuamente y no mostramos el mismo fastidio que cuando paramos en los baños de las estaciones de servicios porque queremos seguir viaje rápido y no nos gusta parar mucho tiempo, ¿no? Parece que perdemos el tiempo. Pero en la vida muchas veces nos detenemos y paramos, muchísimas veces hasta nos sentimos cómodos parando. Estar parados no es quedarnos donde estamos. Estar parados es retroceder. Estar parados es retroceder. En la vida espiritual nosotros también tenemos que mostrar ese mismo fastidio si estamos detenidos, porque nos está demorando la llegada a la meta. Una vez, después de muchos años de que nos íbamos de vacaciones, hubo muchos años que no pudimos irnos como familia de vacaciones, como le debe pasar a muchos de los que están aquí también. Por situaciones económicas, nuestras vacaciones era acá nomás, cerca de Lanús, en Remedio de Escalada. Sí, nosotros pasábamos como familia las vacaciones en Remedio de Escalada. ¿Dónde? En el glorioso Club de Talleres. En Talleres de Remedio de Escalada tiene una pileta hermosa, una pileta, no sé si es olímpica, pero es hermosa. Y nuestras vacaciones eran ahí. Nos sacábamos la temporadita de pileta, de Talleres, mi esposa se iba caminando con los chicos, una gran mujer ahorrativa, mi esposa, caminaba hasta allá, y luego cuando yo salía de trabajar, iba a la tardecita y nos quedábamos hasta que bajaba el sol, tomando mate, tomando alguna gaseosa, disfrutando de la pileta en medio del calor del verano. Pero luego de muchos años fuimos mejorando, el trabajo mejoró y pudimos tomarnos unas vacaciones tan deseadas, tan anheladas, y dijimos, vamos a conocer Córdoba. Y nos fuimos a La Falda. Y qué lindo, con el autito, tenía un Peugeot 205 recién arregladito, y ahí nos fuimos para Córdoba, como felices de volver a disfrutar unas vacaciones como familia, unas vacaciones, decíamos, estas son vacaciones de verdad, no el club de Talleres, ¿no? Queríamos ir al río, a las montañas, a las sierras, caminar. Bueno, llegamos y en Villa María, se me rompe la caja de cambios del auto. Así que nos vienen a buscar, el repuesto no estaba en Villa María, iba a tardar 2 días en llegar, más un día de arreglo, teníamos que tener 2, 3 o 4 días en Villa María, nos tuvimos que detener en Villa María. Bueno, después de la amargura de quedarnos allí, no poder llegar a La Falda, inmediatamente comenzamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? Fuimos a buscar algún lugar, alguna pileta en medio de ese enero caluroso y encontramos una hermosa pileta. No saben en Villa María, Córdoba, la hermosa pileta que hay, hermosa. Y nos acomodamos y fuimos felices yendo a la pileta. Pero al tercer día, cuando nos llama el mecánico y dice que el auto está arreglado, inmediatamente levantamos campamento, cargamos los bolsos en el auto y seguimos sin demora nuestro viaje a La Falda donde queríamos ir. Es decir, muchas veces tenemos el riesgo de que nos quedamos a mitad de camino, nos acomodamos y en lugar de retomar inmediatamente el camino a destino,
nos olvidamos cuál era nuestro destino y podemos acostumbrarnos a quedarnos en un lugar que no era el lugar que íbamos. ¿Dónde estás vos ahora detenido? Tal vez te quedaste en un lugar que no era tu destino. Tal vez te acomodaste, encontraste una piletita, encontraste cómo llevar más o menos la vida allí. Pero no era el lugar que Dios tenía preparado para vos. No era. No es el lugar donde estás, el lugar que Dios quiere que te quedes. No. Es el lugar donde vos tenés que arreglar los asuntos, reparar lo que te reparar e inmediatamente continuar camino. El camino que Dios quiere que recorres es andar en su voluntad y en sus propósitos. Muchas veces nos quedamos donde estamos y es un lugar que Dios no quiere que nos quedemos. Muchas veces en las relaciones interpersonales, en las relaciones con mi pareja, con mi esposo, nos quedamos detenidos. No están bien las cosas y nos quedamos allí y más o menos sobrevivimos. Por momentos estamos mejor, por momentos estamos peor, por momentos estamos mejor, por momentos estamos peor y nos detenemos en ese lugar y nos acomodamos allí y encontramos una piletita más o menos cómoda donde nos refrescamos, pero no es el lugar donde Dios quiere que vayas. Dios quiere que retomes el camino para sanar verdaderamente tu pareja, para sanar tu matrimonio y para juntos continuar un viaje a la meta, que es vivir en los planes y en los propósitos de Dios. Hay plan y propósito para tu pareja. Hay plan y propósito para tu pareja. Tu pareja tiene que ser una pareja de bendición. Tu pareja tiene que ser una pareja de ejemplo para tus hijos. Tenés un hijo, una hijita. No podés vivir así, porque tu hijito y tu hijita va a ver una pareja que se detuvo en la mitad del camino y no querés lo mismo para tu hija vos, ¿verdad? Entonces, paga el precio. Seguí camino. Agarra los bolsos, agarra el equipaje y seguí camino. Seguí en la recuperación completa de tu matrimonio. Recupera completamente tu matrimonio. No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Donde estás no es el lugar que Dios quiere que estés. Quiere que retomes el camino y llegues a la meta. A veces estamos detenidos en nuestros compromisos. Comenzamos, ¿no? Decisiones que tomamos sobre un trabajo, sobre un emprendimiento, sobre una carrera y nos detenemos, abandonamos la carrera, no nos gustó o no nos dio la fuerza y nos quedamos a mitad de camino. Y el descanso ya tiene 3 años. Hace 3 años que dejaste la carrera, hace 3 años que no retomaste ninguna otra. Tal vez vos sos un joven que terminaste la secundaria. ¿Qué estás haciendo? No puede ser que te detengas y no estés estudiando nada, no estés aprendiendo un oficio. No puede ser. Dios no quiere eso. Dios no quiere que estés detenido allí. Dios quiere que te capacites. No puede ser que todo lo dejes a mitad de camino. Hay chicos y chicas que se detienen a mitad de camino y allí se quedan. Y no siguen en el propósito y la meta de Dios. Escúchame, hoy tomó una decisión, querido joven que estás allí. No puede ser que sigas detenido, no puede ser que sigas detenida. Dios te ha dado inteligencia, Dios te ha dado capacidades. Muchos tienen papás y mamás que los apoyan. ¿Qué estás haciendo? No puedes estar detenido a mitad de camino. Dios no quiere que estés allí. Agarrá tu bolsa, agarrá tu valija, agarrá tu libro, agarrá la compu, buscá la carrera y comenzá a estudiar y terminá algo en tu vida. No dejes todo por la mitad del camino. No quiere Dios que estés allí. Retomá, no te digo que hagas la facultad solamente. Ojalá puedas hacer una carrera y ser un profesional. Pero si no podés hacer un oficio, aprende un oficio y jugate y llegá hasta el final. No te detengas a mitad de camino. Estás perdiendo tiempo y retrocediendo. Dios quiere para vos que sigas camino al propósito y a la voluntad y al plan que Dios tiene para tu vida. No manejes sin rumbo tu vida. Muchas veces estamos detenidos. Y estar detenidos no es estar parados en un lugar, sino que es retroceder en el plan y propósito que Dios tiene de nuestra vida. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos nosotros seguir avanzando en el plan y en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso, hoy, en esta mañana que estás escuchando este mensaje, te invito a revisar tu vida. Te invito a revisar tu vida. La palabra de Dios es la que hace este llamado. No es el pastor Walter, es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe.
pónganse a prueba. ¿Escuchaste lo que te dice la palabra de Dios? En esta mañana, a cada uno de los que están escuchando, bueno, lamento que estés escuchando tal vez, porque si no estabas escuchando, no ibas a recibir esta palabra. Pero esta palabra te dice a vos y me dice a mí, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿Escuchaste? Pónganse a prueba. Así que en esta mañana hagámonos un autoexamen. Lo que la Biblia nos dice es, hacete un autoexamen. Examinate a vos mismo para ver si estás firme en el propósito para el cual fuiste llamado. ¿Estás andando en el propósito y en el plan de Dios? ¿Estás andando en el propósito y en el plan de Dios? La Biblia dice, autoevalúense, pónganse a prueba. Si te pones a prueba, si yo me pongo a prueba, ¿somos aprobados? ¿Estamos eximidos? ¿Cómo nos da ese examen? Dice la palabra de Dios, pónganse a prueba. Bueno, si tal vez en esta mañana te haces un autoexamen y ves que estás un poco alejado del plan y del propósito de Dios, no te deprimas, no te angusties, no, hace algo, toma decisiones, Imagínate que estás manejando en el camino y te diste cuenta que el camino que tomaste está equivocado, que te equivocaste en la bifurcación y te desviaste del lugar de destino. ¿Qué haces? ¿Te quedás ahí al costado de la ruta en la banquina llorando y lamentándote? Me equivoqué, tomé mal el camino. ¿O retomás para recuperar el camino? Tenés que tomar decisiones. No te quedes al lado de la banquina tirado y llorando, no. Porque no lo harías en un viaje de vacaciones cuando te equivocaste de camino, no. Retomás el camino. Girás, buscás la ruta adecuada para volver a recuperar el lugar a donde te estás dirigiendo. Así tenés que hacer con tu vida. Si en esta mañana te examinás y estás dándote cuenta que estás caminando no en el propósito de Dios, no en la voluntad de Dios, lo que tenés que hacer es buscar nuevamente el camino que te lleva a vivir en el plan y propósito de Dios. Así que este mensaje tiene 4 decisiones que quiero que tomes en este día. 4 decisiones. Te invito a tomar 4 decisiones en tu vida. En primer lugar, para manejar y no estar sin rumbo en tu vida, porque a veces estás manejando sin rumbo tu vida, yo quiero invitarte a manejar con propósito. A manejar con propósito. Y para eso, en primer lugar, tenés que buscar el consuelo en el amor de Dios. Busca el consuelo en el amor de Dios. Una de las principales razones por la que manejamos sin rumbo espiritualmente es porque buscamos consuelo en lugares equivocados. Es decir, muchos de nosotros hemos sufrido dolores en la vida. Muchos de nosotros hemos pasado momentos horribles en nuestra vida. Muchos han pasado abandonos. Muchos han pasado abusos. Tal vez fuiste abusado o abusada. O emocionalmente. Tal vez psicológicamente hubo abuso o abuso sobre vos. Tal vez hubo desprecios. Te sentiste despreciada, despreciado. Te sentiste abandonada. Engañado o engañada por alguien que te traicionó, que te fue infiel. Alguien que te engañó en los negocios. Alguien, un socio, una socia, un hermano, una hermana que te engañó. Alguien que te engañó en la vida económica, que te defraudó. Tal vez fuiste también víctima de la violencia, ejercieron violencia, te golpearon, muchos dolores. Y muchas veces personas buscan consuelo de esos dolores a través de cosas que no son el consuelo que viene de Dios. Muchos, habiendo sufrido dolores, buscan consuelos en las drogas. Claro que sí, las drogas les hace olvidar y es un consuelo para ese dolor. Pero es un consuelo que no va a traer ninguna satisfacción a tu vida, ni va a sanarte de esas heridas del pasado. De ninguna manera son un consuelo verdadero. Otros buscan el alcohol, viven alcoholizados para olvidar ese dolor. Muchos
Tal vez caen después de haber sido defraudados en las relaciones, después de haber sufrido una relación que les engañó, que les defraudó, caen en la pornografía. Muchos caen en relaciones eventuales. Creen que el consuelo al no tener una pareja, al no tener una familia, es caer en relaciones eventuales. No son consuelo. Caen en relaciones tóxicas. Nosotros tenemos que caer en el consuelo que da de Dios. La palabra de Dios tiene un salmo maravilloso, un salmo larguísimo, es el Salmo 119, es el salmo más largo de la Biblia. Allí, en el versículo 76 del Salmo 119, dice: ahora deja que tu amor inagotable me consuele, tal como le prometiste a este siervo tuyo. Es decir, lo que está buscando este salmista es que el amor de Dios consuele su vida, que el amor inagotable de Dios lo consuele. Y eso es lo que tenés que buscar, el amor inagotable de Dios. Allí está tu consuelo. Dios es fuente de todo consuelo, dice la palabra de Dios en primera Corintios 1:3. Dios es fuente de todo consuelo. Perdón, 2 Corintios 1:3. Dios es fuente de todo consuelo. Dios es fuente de todo consuelo. El que verdaderamente va a consolarte de todo dolor del pasado es el amor inagotable de Dios. Así que en primer lugar, busca el consuelo de parte de Dios. Como buscó esa mujer que fue tal vez despreciada por los hombres, una mujer que vivía de la prostitución y que fue y lloró delante de los pies de Jesús y los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. ¿Por qué? Porque buscó consuelo en Jesús. O de aquella persona hermanas que perdieron a su hermano Lázaro, que lloraban y Jesús las consoló. Jesús las consoló. Jesús es el consuelo que vos tenés que buscar. En segundo lugar, buscá la palabra de Dios para encontrar fortaleza. ¿Te sentís débil? ¿Te sentís sin aliento? En la palabra de Dios encontrarás fortaleza. Tal vez en este tiempo de cuarentena hay muchas cosas que te desaniman, que te desalientan, hay muchas cosas que te hacen sentir débil y frágil. Bueno, busca en la palabra de Dios tu fortaleza. Dice así el Salmo 119 que recién leímos, el salmo más largo de la Biblia. Allí el 119, versículo 28 dice: lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. El salmista dice: lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. El salmista sabía dónde estaba el aliento para los momentos de tristeza. En las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Qué maravilla poder buscar en Dios nuestra fortaleza, nuestro ánimo en tiempos de tristeza. A veces pasa mucho tiempo sin que estés conectado a la palabra de Dios. Hay mucho tiempo que pasa y la palabra de Dios está allí cerradita y no la lees. Lee la palabra, allí está fortaleza, ahí hay fortaleza para tu vida. Y además, la palabra de Dios te permite saber si estás caminando por el camino que debes andar. Si querés dejar de manejar sin rumbo tu vida, conectate a la palabra de Dios, léela. La palabra de Dios no solo tiene fortaleza para tu vida, sino que tiene curso y rumbo para tu vida. Es el mejor GPS. Él tiene el poder. Esa palabra tiene poder para guiarte. Un gran libro de la Biblia, Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Todos conocemos el versículo 9, que dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Todos lo sabemos de memoria ese versículo, o muchos conocen de memoria ese versículo. Pero los versículos anteriores dicen: solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas, y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche,
y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. ¿Escuchaste? La palabra de Dios, si la aprendes y la pones en práctica, tendrás éxito en todo lo que hagas. Así que a buscar en la palabra es fuente de sabiduría, la palabra es fuente de vida, la palabra es fuente de fortaleza en tiempos de angustia, es tiempo de aliento cuando hay desánimo. En este tiempo, acércate a la palabra de Dios, porque allí hay fortaleza. En tercer lugar, pongo la voluntad de Dios como mi meta. Tal vez vos estás teniendo metas para tu vida, estás haciendo una carrera, estás de novio, querés formar una familia, te vas a casar, estás anhelando casarte y qué bien que lo haces, estás buscando un trabajo mejor, estás tratando de progresar en tu trabajo, estás tratando de comprarte un autito para la familia, estás tratando de comprarte una casita o tal vez estás haciendo un proyecto y una meta. Y está muy bien eso, pero eso no puede ser toda la meta de tu vida. Tu meta tiene que ser vivir en la voluntad de Dios. Tu meta tiene que ser vivir en el propósito de Dios. Y todo lo que haces tiene que ser pensado en cómo eso sirve al propósito que Dios tiene para tu vida. Cuando yo estaba en la iglesia, una de las cosas que más me gustó fue que la iglesia tenía un coro. Y a mí me encantaba evangelizar. Yo quería compartir este mensaje que cambió mi vida con todos mis amigos, con todas las personas. Sentía que el mundo necesitaba este mensaje. Lo sentí desde el principio, que el mundo necesitaba este mensaje. Así que cuando había un coro en la iglesia, dije, yo voy a sumarme a ese coro porque yo quiero cantar para cantar las maravillas de Dios. Claro, la directora del coro, que era la esposa del pastor, me dejó estar, pero poco a poco mis compañeros de coro le fueron hablando. Sevilla me dijo, ¿por qué no cantás un poco más bajito? Y yo canté un poco más bajito y luego me dijo, ¿por qué mejor no haces otra cosa? Y lo bueno es que me dijo que podía hacer otra cosa y me dio una opción. Me dijo, mira, hay un arte que se llama mimo, donde no tenés que cantar, no tenés que cantar. Y me dio una obra de mimo. Y yo la preparé y me salió tan bien que sentí que podía ser un recurso para evangelizar. Así que lo que hice fue estudiar. Me capacité en una escuela de teatro y de mimo en Argentina y luego pude llegar a Francia a estudiar con el más grande mimo de todos los tiempos, que fue Marcel Marceau. Pero, ¿cómo fue todo ese camino? Fue un camino pensando en cómo usar mi profesión, mi oficio, en el reino de Dios. Como consecuencia, no solo pude predicar el Evangelio en muchas partes del mundo a través de la pantomima, sino también pude abrirme puertas en el mundo de la comunicación, del arte y estar trabajando. Y hoy, como productor de televisión, también pienso cómo sirve esa profesión en el plan de Dios. ¿Cómo sirve tu profesión en el plan de Dios? ¿Cómo sirve lo que estudiaste en el plan de Dios? ¿Vos crees que solo haces lo que haces para que puedas ganar el dinero que trae a tu casa cada día para tener el pan? ¿Pensás que haces lo que haces para tener un buen futuro laboral? Entonces estás viendo las cosas de manera muy limitada. Vos tenés que ver cómo lo que haces sirve en el plan de Dios, sirve en el propósito que Dios tiene para tu vida. Mirá más lejos, mirá más grande, porque entonces será más grande lo que Dios hará a través tuyo. ¿Escuchaste? No tengas una mirada corta de lo que estás haciendo, ni de tu trabajo, ni de tu profesión, ni de tu estudio. No, mira cómo eso sirve en el plan y en el propósito de Dios para tu vida, cómo sirve en el reino, porque entonces harás cosas grandes para el Señor. Escúchame, hay cosas más grandes para tu vida. Hay cosas más grandes que solamente ganarte el pan para traer a la mesa de tu familia. Hay cosas más grandes que solamente tener el dinero suficiente para ahorrarlo e irte de vacaciones una vez al año con tu familia. Hay planes más grandes que te puedas comprar un autito o comprar y renovar el auto por uno nuevo o mejor, o comprarte una casa. Hay planes más grandes para tu vida. Todo lo que haces, poner en la perspectiva del propósito y del plan de Dios. Eso es lo que tenés que hacer. Tenés que poner la voluntad de Dios como meta de tu vida. El apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesús. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la meta, hacia cumplir el propósito de Dios en mi vida. No manejes sin rumbo en esta vida. Hay una meta marcada para vos. Es
claramente recibir el premio que Dios tiene preparado para nosotros. Él nos llamó para un propósito. Entonces, tenemos que enfocarnos en ese objetivo. Necesitamos saber que nosotros tenemos un plan mayor en nuestras vidas, que es cumplir la meta. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Así que necesitamos en esta mañana tomar esas decisiones, negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos impulsos que no son buenos y tenemos que negar esos impulsos. Tenemos impulsos que nos desvían del plan de Dios. Bueno, eso requiere una negación de sí mismo. Tomar la cruz es hacer aquellas cosas que tal vez como cristianos tenemos que tomar decisiones de dejar de hacer. Tomar la cruz es esa cruz que como cristianos tenemos que llevar. Si nosotros estamos a veces ganando un dinero que no corresponde, bueno, tenemos que dejar de ganarlo. Por supuesto que hay cruces que tenemos que llevar los cristianos. Una vez me ofrecieron ser socio de un negocio que era abrir un local de quinielas. Era un muy buen negocio, porque conseguir de la Lotería Nacional la concesión para abrir un negocio de quinielas es muy difícil, es muy difícil. Un amigo mío lo logró y me ofreció ser socio. Por supuesto que dije que no correspondía como cristiano. Y eso es llevar la cruz. Eso es llevar la cruz, es negarte a ti mismo, es llevar la cruz de hacer cosas que no corresponden. No, los cristianos tenemos que ganar el dinero como Dios manda, como corresponde. Hacer las cosas como corresponden, aunque perdamos, porque al final ganaremos. Y seguir a Jesús, seguirlo. Nuestra meta está siempre delante nuestro mirando a Jesús. Y por último, en cuarto lugar, mirá la gracia de Dios como tu esperanza. Mirá la gracia de Dios como tu esperanza. ¿Escuchaste? Para no andar manejando sin rumbo en tu vida, tenés que mirar la gracia de Dios como tu esperanza. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a fallar. Muchas veces vamos a fallarle a Dios. Muchas veces nos vamos a equivocar de camino y vamos a andar por la vida manejando sin rumbo. Muchas veces. No es algo exclusivo tuyo. Si vos te creías el único, el dueño de las equivocaciones, bienvenido a la realidad. Somos muchos los que estamos en ese club. Muchas veces nos equivocamos y nos encontramos en la vida manejando sin rumbo. Por eso, para volver a manejar con rumbo, tenemos que descansar en la gracia de Dios. Tenemos que descansar en la gracia de Dios. ¿Sabes una cosa? El apóstol Pedro estuvo manejando sin rumbo en su vida. El apóstol Pedro, San Pedro, estuvo manejando sin rumbo en su vida. Pedro era alguien muy apasionado. Cuando a Jesús estaba a punto de ser atrapado y llevado al juicio donde lo iban a condenar, Pedro antes de todo esto le dice a Jesús, Señor, yo iré a donde tú vayas, y si tengo que morir con vos, moriré con vos. Jesús lo mira y dice, Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y por supuesto que Pedro lo negó. 3 veces niega a Jesús. Cuando dicen, pero vos sos de los que eran del grupo de él. No, de ninguna manera. Pero yo te vi con Jesús. No, ni lo conozco. Y en el tercer lugar hasta maldice. Hasta maldice. Para que le crean de que él no tenía nada que ver con Jesús. 3 veces lo negó a Jesús. Y el Evangelio de Mateo, márcalo en tu Biblia. Capítulo 22, versículo 61, tiene una frase que muchos olvidamos. Dice que después de que Pedro negara a Jesús, dice así, Lucas capítulo 22, versículo 61. Entonces el Señor se dio vuelta y miró a Pedro a la cara. ¿Te acordabas de eso? Después de que Pedro lo negara a Jesús, dice, entonces Jesús, el Señor, se dio vuelta
y miró a Pedro a la cara. ¡Wow! ¿Qué habrá visto Pedro en esa mirada? ¿Habrá visto la condena? ¿Habrá visto la demanda de yo te dije? ¿Habrá visto el dolor de Jesús de haber sido traicionado por Pedro? ¿Habrá visto una mirada que le dije, listo Pedro, estás fuera de mi propósito, estás fuera de mi reino? Jesús lo miró a la cara en el peor momento de Pedro, cuando perdió totalmente el rumbo y negó a Jesús. Pero ¿sabes lo que ves en la mirada de Jesús? Cuando Él te mira en medio de tu andar sin rumbo, ves misericordia. Ves una mirada que te dice, Pedro, a pesar de esto, te voy a perdonar. A pesar de esto, te voy a restituir. A pesar de esto, todavía hay plan y propósito para tu vida. Porque Jesús después lo restituyó a Pedro en su ministerio. Le volvió a dar una nueva oportunidad. Le volvió a decir, Pedro, ¿me amas? Pastorea a mis ovejas. 3 veces se lo dijo, como 3 veces lo negó Pedro, para sanarlo de ese dolor del pasado, para restituirlo, para dar una nueva oportunidad. Si vos estás manejando sin rumbo, si te olvidaste de la palabra de Dios, si te alejaste de sus caminos, si estás detenido o detenida en un tiempo sin rumbo para vos, Jesús te mira, pero no para condenarte, no para juzgarte, no para en este momento apuntarte el dedo acusador, sino para tenderte su mano y decirte, todavía estás a tiempo para recuperar el rumbo. Vení conmigo, seguime, dice Jesús. Todavía estás a tiempo de recuperar el rumbo. Jesús quiere llevarte a su propósito, a su camino. Jesús te está invitando de regreso a sus planes. Así que en este día, en primer lugar, para recuperar el rumbo en tu vida, busca el consuelo en el amor de Dios. Busca el consuelo en el amor de Dios. No sé en qué estuviste buscando, cómo estuviste buscando curar esos dolores del pasado. Busca el consuelo en el amor de Dios. En segundo lugar, si estás desalentado, si estás desanimada, si estás entristecida o entristecido, busca fortaleza en la palabra de Dios. Busca fortaleza en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, poned la voluntad de Dios como tu meta. En todo lo que hagas, en todo lo que estás haciendo, mirá más alto. Mirá más alto en tu profesión, en tus decisiones de formar una familia, en lo que estás estudiando, en lo que estás trabajando. ¿Cómo sirve todo eso para cumplir el plan de Dios en mi vida? Y por último, en cuarto lugar, mirá la gracia de Dios como tu esperanza. Si te hiciste un autoexamen y te encontraste desaprobado, desaprobada, tenés un nuevo plan de Dios en tu vida, que es recuperar lo que Él siempre quiso para vos. El nuevo plan de Dios es el mismo que tuvo siempre, que vuelvas al camino, que vuelvas al camino. Así que yo te invito en esta mañana a que puedas buscar, fijar tu mirada en Jesús. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así que fijemos la mirada en Jesús. ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás mirando? Mirá a Jesús. Que nada te distraiga del camino, ¿sabes? A veces te alejaste del camino porque te fallaron. Porque fijaste tu mirada en la iglesia, fijaste la mirada en tus pastores, en los líderes, y ellos te fallaron. Si bien todo pastor, todo líder y toda iglesia es responsable de haber sido de tropiezo de cualquiera, por otro lado está tu propia responsabilidad de mirar a Jesús. Cada uno dará cuenta de sí. Cada uno dará cuenta de sí. Hoy es tiempo de examinarnos a nosotros mismos, de ponernos a prueba y ver si estamos en los caminos de Dios, si estás cumpliendo el propósito de Dios. Si estás detenido o detenida en algo, salí de ese lugar. No te quedes al costado de la banquina llorando y lamentando tus malas decisiones. Ya mismo toma una decisión, ya mismo de volver al plan y al propósito de Dios para tu vida. Yo quiero que en esta mañana, si le fallaste a Dios,
sepas que tenés una nueva oportunidad. Jesús te mira para decirte, te amo, te perdono y estoy aquí para acompañarte en el nuevo camino, que es el camino que desde siempre tuve pensado para vos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a que no sigamos manejando sin rumbo, sino a encontrar el camino y el propósito que tuviste para nosotros. Si te hemos fallado, si nos hemos alejado, que hoy vuelva ese propósito a nuestras vidas, que hoy retomemos el camino, que hoy salgamos de estar detenidos al costado del camino y retomemos para encontrar nuevamente la ruta que nos lleva a cumplir tu plan y tu propósito. Gracias, Dios, porque hoy hay plan, hay propósito para nuestras vidas. Señor, que estemos firmes, mirando a Jesús y caminando para encontrar nuestras vidas en el camino que planeaste para nosotros. Gracias, porque hoy podemos recalcular nuestra vida y podemos encontrar el camino por el que debemos andar. Danos sabiduría, iluminanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.